Si uno era lo suficientemente insensato como para pararse en la esquina de State y Madison en los locos años 20, no solo estaba en el corazón de Chicago, estaba en el centro de una zona de exterminio. Al sur, el sindicato italiano, liderado por el maquiavélico Johnny Torrio y su brutal protegido, Al Capone, construía un imperio de vicio que funcionaba con la fría eficiencia de una corporación. Pero al norte, cruzando el puente y adentrándose en el aire ahogado por el humo de Kilgovin, una estirpe diferente de criminales mantenía la línea. Eran los Northsiders. Eran irlandeses, eran imprudentes y luchaban no por dinero, sino por deporte. Liderando a esta caótica banda de asaltantes había hombres que se convertirían en leyendas del hampa, pero uno de ellos destacaba por una ferocidad que rozaba la locura. Su nombre era George Bugs Moran. Mientras Al Capone cortejaba a la prensa, usaba hebillas de cinturón de diamantes y repartía propinas de $50 a los camareros, Bugs Moran lucía un ceño fruncido y llevaba un rosario en el bolsillo justo al lado de su revólver. Despreciaba a Capone con una intensidad religiosa, refiriéndose a él públicamente como la bestia y el chulo, insultos que hirieron al orgulloso jefe italiano más profundamente que cualquier cuchillo. Moran no solo luchaba por territorio, libraba una cruzada personal contra lo que él veía como la corrupción del South Side. Esta es la historia del único hombre que hizo temblar a Al Capone en su fortaleza. Esta es la historia de un muchacho granjero de Minnesota con el diablo dentro de sí, que convirtió las calles de Chicago en un campo de tiro y se convirtió en el último hombre en pie en la guerra más sangrienta en la historia criminal estadounidense. Para entender la rabia que alimentaba a George Moran, hay que mirar más allá del fedora y la subametralladora, al chico que solía ser. No nació George Moran. Nació Adelard Leo Kunin el 21 de agosto de 1893, en St. Paul, Minnesota. Era hijo de inmigrantes franceses, Jules y Marie, quienes esperaban que su hijo siguiera los pasos de su padre como albañil. Pero la vida tranquila del trabajo honesto enfermó a Adelard. Tenía un fuego en el vientre que los fríos inviernos de Minnesota no podían extinguir. Cuando era un adolescente ya era un veterano de centros de detención juvenil, habiendo sido encerrado 3 veces antes de cumplir los 18 años. Su padre, un estricto disciplinario, le dio un ultimátum: enderezarse o irse. Adelard no dudó. Eligió la puerta. En 1911, a la edad de 18 años, saltó a un tren de mercancías con destino a Chicago. Llegó con los bolsillos vacíos, la cabeza llena de malas ideas y el deseo de reinventarse. Cuando la policía de Chicago lo atrapó por primera vez después de un fallido robo a un almacén, entró en pánico y les dio el primer nombre que se le ocurrió: George Moran. El nombre se le quedó. El chico de Minnesota estaba muerto y George Moran había nacido. Se estableció en el vecindario Kilgavin, en el North Side, un enclave irlandés conocido por sus salones llenos de humo, sus combates de boxeo a puño limpio y una profunda desconfianza hacia la autoridad. Fue aquí donde Moran encontró a su verdadera familia. Se unió a un grupo de jóvenes y hambrientos ladrones que eventualmente formarían el núcleo de la North Side Gang. Era una alineación de talento que nunca se ha igualado desde entonces. Estaba Jaime Wise, un estratega brillante y de sangre fría que llevaba una Biblia y una pistola con igual reverencia. Estaba Vincent The Skimmer Drucci, un pendenciero caótico que robaría un banco solo para ver si podía salirse con la suya. Y liderándolos a todos estaba Dean O'Banion, un monaguillo convertido en asesino con una sonrisa soleada y una cojera, que dirigía una floristería de día y un imperio de contrabando de alcohol de noche. Moran encajó en este grupo como una pieza dentada de un rompecabezas. Era el músculo, el ejecutor, el hombre que se enviaba cuando se quería enviar un mensaje que no podía ser ignorado. Su temperamento era tan explosivo, tan impredecible, que incluso sus compañeros gánsteres lo consideraban inestable. Comenzaron a llamarlo Bugs, jerga de la época para loco. Moran odiaba el apodo, pero entendía el poder del miedo. Si la gente pensaba que estabas loco, lo pensaban 2 veces antes de cruzarse contigo. Cuando la prohibición golpeó en 1920, los Northsiders no solo sobrevivieron, prosperaron. Controlaban las cervecerías, las destilerías y la política del North Side, convirtiendo la Costa de Oro en su patio de recreo personal. Durante algunos años hubo una paz incómoda en Chicago. La ciudad estaba dividida como un pavo de Acción de Gracias. Torrio y Capone controlaban el sur, y O'Banion controlaba el norte. Pero Dean O'Banion era un provocador. No podía evitarlo. Asaltaba los camiones de cerveza de Torrio solo por la emoción.
Insultaba a Capone en su cara en restaurantes abarrotados y en el acto supremo de traición estafó a Johnny Torrio $500,000 en una redada de cervecería amañada, haciendo que el viejo jefe fuera arrestado mientras O'Banion se marchaba con el dinero en efectivo. Los Southsiders habían tenido suficiente. La orden vino desde la cima. Dean O'Banion tenía que desaparecer. En la mañana del 10 de noviembre de 1924, Dean O'Banion estaba en la trastienda de Schofield's Flower Shop, en el 738 de North State Street. Estaba cortando crisantemos, preparando arreglos para el funeral de un compañero gángster. El aire olía a tierra húmeda y a flores. 3 hombres entraron en la tienda. O'Banion, siempre un caballero, dejó sus tijeras y extendió su mano para saludarlos. Uno de los hombres, el sicario de Brooklyn, Frankie Yale, agarró la mano de O'Banion y no la soltó. Fue el apretón de manos de la muerte. Mientras Yale lo mantenía inmovilizado, tirando de él hacia adelante para desequilibrarlo, otros 2 asesinos, los principales pistoleros de Capone, John Scalise y Albert Anselmi, se adelantaron. Sacaron sus revólveres y bombearon 2 balas en el pecho de O'Banion y una en su garganta. Mientras yacía en el suelo entre los pétalos esparcidos jadeando por aire, uno de ellos le propinó un golpe de gracia final en la nuca. Salieron de la tienda y se desvanecieron en el tráfico de Chicago, dejando al líder del North Side muerto en su propio santuario. El asesinato de Dean O'Banion destrozó el Hampa. No era solo un jefe, era el corazón y el alma del North Side. Bugs Moran y Jaime Wise se pararon sobre el ataúd de su amigo, mirando las heridas de bala ocultas por el maquillaje del sepulturero. No lloraron, no hablaron de paz, fueron a la guerra. El conflicto que siguió no era un negocio, era venganza pura y simple. Moran y Wise decidieron que si el South Side quería sangre, ellos los ahogarían en ella. No fueron tras los soldados de a pie, fueron directamente a por la cabeza de la serpiente. Fueron a cazar a Johnny Torrio y a Al Capone. El 12 de enero de 1925, Al Capone se detuvo frente a un restaurante en West 63rd Street. Mientras salía de su limusina blindada, un coche de turismo pasó rugiendo. Bugs Moran estaba asomado por la ventanilla, con una subametralladora Thompson acunada en sus brazos. No disparó una ráfaga, vació el tambor, roció la calle con plomo, destrozando la fachada del restaurante y convirtiendo el coche de Capone en un colador. El Behemoth se lanzó al suelo, escapando de la muerte por apenas unos centímetros, cubierto de cristales rotos y escombros. Fue el momento en que Capone se dio cuenta de que ya no estaba luchando contra un hombre de negocios. Estaba luchando contra un maníaco al que no le importaban los daños colaterales. 12 días después, los Northsiders atacaron de nuevo. Esta vez, el objetivo era el propio jefe, Johnny Torrio. Torrio regresaba a su apartamento con su esposa, cargando bolsas de comestibles pensando que estaba a salvo en su propio vecindario. Mientras caminaba hacia la puerta, Bugs Moran y Jaime Wise saltaron de un sedán gris que lo había estado acechando. Abrieron fuego al instante. Dispararon a Torrio en el pecho, el cuello y el brazo. El viejo jefe se desplomó en la acera, con los comestibles derramándose a su alrededor. Bugs Moran se paró sobre el capo caído. Este era el momento que había esperado. Colocó la boca de su pistola automática contra la sien de Torrio para asestar el disparo de ejecución. Apretó el gatillo. Clic. El arma se atascó. En la distancia, las sirenas de la policía comenzaron a ulular. Moran intentó frenéticamente despejar la recámara, maldiciendo el arma, pero Jaime Wise le gritó que corriera. Saltaron de nuevo al coche y huyeron, dejando a Johnny Torrio sangrando en el pavimento, traumatizado pero vivo. El golpe técnicamente había fallado, pero el mensaje fue recibido fuerte y claro. Aterrorizado y destrozado por la brutalidad del ataque, Johnny Torrio se retiró. Entregó las llaves del Chicago Outfit a Al Capone y huyó a Italia para no volver jamás. Ahora, el amortiguador había desaparecido. Eran Bugs Moran contra Al Capone. Los 2 hombres más violentos de la ciudad se quedaron solos en el ring. Con Torrio fuera, Capone trasladó su cuartel general al suburbio de Cícero, convirtiendo el Hawthorne Hotel en una fortaleza. Llenó el vestíbulo de pistoleros y blindó las ventanas. Pensó que era intocable. Se equivocó. El 20 de septiembre de 1926, un convoy de 6 coches rodó lentamente por 22nd Street en Cícero. Para el observador casual parecía una procesión fúnebre, pero los dolientes eran Bugs Moran, Jaime Wise y todo el ejército del North Side. Al pasar por el Hawthorne Hotel,
donde Capone estaba almorzando en el restaurante de la primera planta, los coches se detuvieron, las ventanillas se bajaron, y entonces el infierno se desató. Desencadenaron un huracán de disparos que todavía hoy es estudiado por historiadores militares. Se dispararon más de 1000 proyectiles contra el vestíbulo del hotel, el restaurante y la barbería en cuestión de segundos. Fue un asalto militar. En una muestra de pura locura, Jaime Wise salió del coche principal, caminó hasta la puerta principal del hotel con una subametralladora y vació un tambor de 100 proyectiles en el vestíbulo, riendo maniáticamente mientras las lámparas de araña se hacían añicos y los muebles se desintegraban. Capone fue arrojado al suelo por su guardaespaldas, salvado solo por el hecho de que las mesas de mármol proporcionaron una fuerte cobertura. Los Northsiders se alejaron a toda velocidad, dejando el hotel con el aspecto de un queso suizo. No habían matado a Capone, pero lo habían humillado en su propia casa. Capone, conmocionado hasta la médula, pidió la paz. Ofreció una tregua, dispuesto a ceder territorio solo para detener los disparos. Jaime Wise lo miró a los ojos y le dijo que la única tregua que aceptaría eran las cabezas de los asesinos de O'Banion en una bandeja de plata. Capone se negó. La guerra se reanudó, pero Capone sabía que no podía ganar una pelea justa contra hombres como Moran y Wise. Tenía que ser más inteligente. Tenía que tener más suerte. El 11 de octubre de 1926, Jaime Wise y sus guardaespaldas caminaban junto a la Holy Name Cathedral, la misma iglesia a la que asistían los Northsiders todos los domingos. Los francotiradores de Capone esperaban en una ventana del segundo piso al otro lado de la calle, con sus miras fijas en la acera. Cuando Wise pasó la piedra angular de la catedral, un nido de ametralladoras abrió fuego. Wise recibió 10 impactos antes de caer al suelo. Murió en la acera, su sangre manchando los escalones de la iglesia, su Biblia cayendo de su mano a la cuneta. La piedra angular de la catedral fue mellada por las balas, una cicatriz que permanece allí hasta el día de hoy, un recordatorio permanente de la violencia de la época. Con O'Banion muerto y Wise muerto, el Hampa asumió que la Northside Gang estaba acabada. Los Southsiders celebraron, pensaron que habían ganado, pero se olvidaron del hombre de Minnesota, se olvidaron del hombre con el rosario en el bolsillo y el diablo en los ojos. Bugs Moran era ahora el único líder de la Northside Gang. Y no estaba interesado en la paz, y ciertamente no estaba interesado en los negocios. Estaba interesado en la aniquilación. El invierno de 1926 se posó sobre Chicago como un sudario, congelando la sangre en el pavimento y convirtiendo las aguas grises del lago Michigan en hielo. La Northside Gang, una vez los reyes indiscutibles de la Costa de Oro, había sido sistemáticamente decapitada. Dean O'Banion estaba muerto, asesinado entre sus flores. Jaime Wise estaba muerto, abatido a tiros en los escalones de la Casa de Dios. Los Lads of Kilgavin caían uno por uno, y el gigante del South Side de Al Capone parecía imparable. Pero Capone cometió un error crítico en sus cálculos. Asumió que al matar a los pensadores y a los estrategas, el North Side se derrumbaría. No tuvo en cuenta al hombre que quedaba en pie. George Bugs Moran era ahora el único jefe del North Side, heredando un reino de fantasmas. A diferencia de O'Banion, que era un hombre de negocios encantador, o de Wise, que era un estratega frío, Moran era una criatura de pura volatilidad. Era un hombre que guardaba un rosario en el bolsillo y un odio en su corazón que rozaba lo obsesivo. Para Moran, Al Capone no era solo un rival, era la bestia, un chulo de clase baja que había profanado el honor del Hampa. Moran no quería una tregua, quería una guerra de exterminio, pero incluso un loco sabe cuándo está superado en armas, y con su ejército agotado, Moran tuvo que seguir el juego, al menos por un tiempo. A finales de 1926, se convocó una gran conferencia de paz en el Hotel Sherman. Fue una reunión surrealista de los hombres más mortíferos de Estados Unidos. Al Capone se sentó frente a Bugs Moran y Vincent de Skimmer Drucci, el último lugarteniente superviviente de la vieja guardia. El aire estaba cargado de humo de cigarro y tensión. Capone, interpretando el papel de dictador benévolo, ofreció un alto el fuego. Propuso que la ciudad se dividiera, con fronteras respetadas y que se detuvieran las palizas con pistola. Moran, mirando con dagas al hombre que mató a sus amigos, aceptó a regañadientes. Durante unos meses las metralletas se callaron y la ciudad respiró aliviada. Pero la paz en el Chicago de la Prohibición era algo frágil, generalmente roto por el sonido de una sirena de policía. El 4 de abril de 1927,
La tregua comenzó a pudrirse. Comenzó con una escaramuza política menor. Los Northsiders respaldaban a un candidato reformista a la alcaldía, tratando de aflojar el control de Capone sobre el ayuntamiento. La policía, actuando como ejecutores de Capone, arrestó a Vincent Drucci bajo una acusación falsa. Debería haber sido un arresto rutinario, unas horas en una celda, un soborno y la libertad. Pero Drucci hizo honor a su caótica reputación. Mientras era transportado a la corte, comenzó a burlarse del detective Dan Healy. Las palabras se convirtieron en insultos, y los insultos se convirtieron en violencia. Drucci se abalanzó sobre el arma del oficial. El detective Healy sacó su revólver y disparó 4 tiros en el estómago de Drucci. El Schemer murió en el pavimento antes de llegar a la cárcel. Con Drucci fuera, Bugs Moran estaba verdaderamente solo. Era el último de los 4 grandes. El aislamiento no lo hizo cauteloso, lo hizo imprudente. Moran rompió el tratado de paz. Comenzó a asaltar los envíos de Capone con una venganza que rozaba lo suicida. Atacó los convoyes en la carretera abierta, robando miles de cajas de whisky. No solo robó el alcohol, humilló a Capone en la prensa. Moran concedió entrevistas llamando a Capone la bestia y burlándose de su sífilis, sabiendo que nada hería más al jefe del South Side que los insultos a su ego. Pero la mayor provocación de Moran provino de las carreras de perros. Capone había invertido fuertemente en una pista de carreras de perros suburbana, una fuente de ingresos que imprimía dinero. Moran decidió que quería una parte. No preguntó. Simplemente se impuso por la fuerza exigiendo una parte de las ganancias y amenazando con quemar el lugar si no la obtenía. Para Al Capone, esta fue la gota que colmó el vaso. Estaba cansado del irlandés. Estaba cansado de los insultos. Estaba cansado de mirar por encima del hombro. Capone decidió resolver el problema de Moran de una vez por todas. No quería un tiroteo desde un coche. Quería una declaración. Quería una masacre. La trampa fue tendida para la mañana del 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. Los hombres de Capone, probablemente liderados por el melancólico ejecutor Machine Gun Jack McGurn, idearon un plan que fue brillante en su alevosía. Contactaron a Moran con una oferta tentadora, un envío de Whiskey Old Log Cabin de alta calidad, robado a la Purple Gang en Detroit, disponible a un precio de ganga. El punto de encuentro era un garaje en el 2122 de North Clark Street, el cuartel general secreto de la Northside Gang, disfrazado como la SMC Carthage Company. La mañana era gélida, la temperatura rondaba los 18 grados. Dentro del garaje sin calefacción, 7 hombres se reunieron pisando fuerte para mantenerse calientes. Estaban los hermanos Reinhardt, los mecánicos de Moran, Adam Heyer, el contable de la banda, Albert Weinshank y Pete Gusenberg, los ejecutores, y un óptico en busca de emociones llamado Dr. Reinhard Schwimmer, a quien le gustaba pasar el rato con gánsteres por la emoción. Estaban esperando al jefe. Estaban esperando a Bugs. A las 10:30 de la mañana, un coche de turismo Cadillac negro se detuvo en la acera. Se parecía exactamente a un coche patrulla de detectives de la policía. 4 hombres salieron. 2 vestían uniformes de policía con insignias y gorras. 2 vestían gabardinas. Marcharon hacia el garaje con la autoridad de una redada. «Alinearse contra la pared, manos arriba», gritaron los oficiales. Los 7 hombres dentro no entraron en pánico. Asumieron que se trataba de una redada de rutina. Hicieron lo que se les dijo, alineándose frente a la pared de ladrillos, de espaldas a la puerta. Esperaban ser registrados, esposados y llevados a la comisaría donde sus abogados los sacarían al mediodía. Se equivocaron. Los 2 hombres de las gabardinas sacaron subametralladoras Thompson. El silencio del garaje fue roto por un rugido ensordecedor y rítmico. Los pistoleros barrieron sus armas de un lado a otro, rociando 70 proyectiles de calibre 45 en las espaldas de los 7 hombres. Los cuerpos se desmoronaron. Polvo y esquirlas de ladrillo llenaron el aire. Para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho, los asesinos usaron una escopeta para propinar el golpe de gracia a 2 de las víctimas. Luego, en un acto final de genio teatral, los 2 oficiales sacaron a los 2 hombres de las gabardinas del garaje a punta de pistola, fingiendo que los habían arrestado, engañando a los vecinos que miraban desde sus ventanas. El Cadillac se alejó a toda velocidad, dejando atrás un matadero. Pero ¿dónde estaba Bugs Moran? El destino, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. Moran se había retrasado. Mientras caminaba por la calle hacia el garaje con 2 de sus hombres, vio que el coche de policía se detenía.
Asumiendo que era una redada, Moran se metió en una cafetería cercana para esperar a que pasara. Tomó café mientras toda su organización era borrada de la faz de la tierra a solo 100 pies de distancia. Cuando cesaron los disparos y el coche de policía se fue, Moran se dio cuenta de lo que había sucedido. Había sobrevivido a la masacre del día de San Valentín por cuestión de minutos. La masacre conmocionó al mundo. Fue demasiado brutal, demasiado pública. Las fotos de los 7 cuerpos tendidos en charcos de sangre congelada aparecieron en todos los periódicos de Estados Unidos. La protesta pública fue ensordecedora. El gobierno federal ya no podía ignorar a Chicago. El presidente Herbert Hoover ordenó a las autoridades federales atrapar a Capone. Aunque Capone estaba en Florida durante el tiroteo proporcionándose una coartada, todo el mundo sabía quién movía los hilos. Cuando los reporteros encontraron a Moran, conmocionado y pálido, dio una cita que definiría el evento. Solo Capone mata así. Capone, furioso por la mala prensa, replicó: «El único hombre que mata así es Bugs Moran». Pero el daño estaba hecho. La masacre fue el principio del fin para la mafia irlandesa. Con sus mejores hombres muertos y el gobierno federal destrozando la ciudad, el poder de Moran comenzó a menguar. La derogación de la prohibición en 1933 fue el clavo final en el ataúd. Sin las ganancias de la cerveza ilegal, la North Side Gang no tenía razón para existir. La organización se disolvió, y el aterrador Bugs Moran, el hombre que cazó a Capone, comenzó un largo y lento deslizamiento hacia la irrelevancia. Mientras Capone fue a Alcatraz y murió de sífilis en 1947, Moran se desvió. No pudo adaptarse a la era moderna del crimen organizado, que se estaba moviendo hacia los sindicatos y el juego. Era un dinosaurio, un asaltante en un mundo de criminales corporativos. Dejó Chicago, la ciudad que una vez había gobernado, y volvió a sus raíces como ladrón de poca monta. En los años 30 y 40, el hombre que una vez comandó un ejército se redujo a robar bancos y falsificar dinero solo para pagar el alquiler. Su declive fue trágico y patético. En julio de 1946, fue arrestado en Ohio por robar a un mensajero de banco $10,000. Cumplió 10 años. Tan pronto como fue liberado en 1956, fue arrestado de nuevo, esta vez por un robo a un banco en Ansonia, Ohio. Los agentes del FBI que lo esposaron no vieron a un jefe legendario. Vieron a un anciano arruinado y enfermo. Bugs Moran fue enviado a la penitenciaría federal de Leavenworth, en Kansas. Se estaba muriendo de cáncer de pulmón. El fuego que había ardido en su vientre cuando era un adolescente en Minnesota finalmente se estaba apagando. El 25 de febrero de 1957, George Bugs Moran murió en el hospital de la prisión. Tenía 63 años. No hubo un gran funeral. No hubo carruajes tirados por caballos ni salvas de 21 disparos. Fue enterrado en una fosa común a las afueras de la prisión. Cuando los guardias de la prisión inventariaron sus efectos personales, encontraron la suma total de una vida de crimen. 2 pares de gafas, 2 pastillas de jabón, una navaja de afeitar y unos pocos paquetes de cuchillas. Murió sin nada, pero durante unos años sangrientos en los años 20, fue el único hombre en Estados Unidos que miró a Al Capone a los ojos y no parpadeó. Fue el diablo en la floristería, el fantasma del garaje y el último de los cruzados del North Side. El humo de la masacre del día de San Valentín finalmente se disipó, pero la sombra que proyectó sobre George Bugs Moran nunca se desvaneció del todo. Había sobrevivido a la ejecución de gánsteres más brutal de la historia estadounidense simplemente por llegar tarde por una taza de café, pero en muchos sentidos, el Bugs Moran que se alejó de North Clark Street esa gélida mañana de febrero ya era un hombre muerto andante. La masacre no solo mató a sus mejores soldados, mató la era de la North Side Gang. La protesta pública fue ensordecedora. El gobierno federal, avergonzado por el caos de Chicago, descendió sobre la ciudad como un martillo. Los días de guerra abierta, de tiroteos desde coches a plena luz del día y de fanfarronear ante la prensa habían terminado. Moran intentó mantener la línea. Durante algunos años después de la masacre, siguió siendo un jugador poderoso, presidiendo un territorio cada vez más reducido que era constantemente mordisqueado por el vasto outfit de Al Capone. Pero la naturaleza del enemigo había cambiado. Capone fue a prisión en 1931 por evasión de impuestos, eliminando la principal obsesión de Moran del tablero. Sin la bestia a quien combatir, Moran pareció perder su brújula.
El sindicato italiano, ahora dirigido por los calculadores Frank Nitti y Paul Rica, dejó de luchar con metralletas Tommy y comenzó a luchar con abogados, sindicatos y sobornos. Se modernizaron, se corporativizaron. Bugs Moran no lo hizo. El clavo final en el ataúd del reino del Northside no fue una bala, fue un acto legislativo. En 1933, la prohibición fue derogada. De la noche a la mañana, los ríos de dinero de cerveza ilegal que habían financiado el imperio de Moran se secaron. Las cervecerías se convirtieron en negocios legítimos. Los bares clandestinos se convirtieron en bares con licencia. La Northside Gang, una organización construida enteramente sobre el contrabando de alcohol y la violencia, no tenía un producto que vender. Mientras la mafia italiana giraba sin problemas hacia el juego, el chantaje laboral y los narcóticos, Moran se aferró obstinadamente a las viejas costumbres. Era un dinosaurio viendo caer el meteorito, incapaz de comprender un mundo donde el músculo ya no equivalía a dinero. A mediados de los años 30, el hombre que una vez había aterrorizado a Al Capone se estaba convirtiendo en un anacronismo. Fue expulsado de Chicago, no por la fuerza, sino por la irrelevancia. Su territorio se había ido. Sus soldados estaban muertos o trabajando para el outfit. Bugs Moran, el rey del North Side, empacó silenciosamente sus maletas y dejó la ciudad por la que había sangrado. Deambuló por el Medio Oeste, un rey en el exilio, buscando un golpe que pudiera traer de vuelta los días de gloria. Pero los días de gloria se habían ido. Volvió a ser lo que era antes de las guerras, antes de O'Banion, antes del poder. Se convirtió en un ladrón común. Fue un descenso trágico, casi patético. El hombre que había comandado un ejército de cientos ahora estaba llevando a cabo pequeñas estafas de falsificación y robando a mensajeros de bancos. En julio de 1946, el FBI lo alcanzó en Ohio. Había robado a un mensajero de banco unos míseros $10,000, una suma que una vez habría dado como propina a un camarero en 1926. Cuando se tomó la foto policial, el público se sorprendió. El aterrador Bugs Moran parecía un abuelo cansado y roto. Estaba calvo, su rostro surcado por el estrés de miles de escapes por poco. Fue sentenciado a 10 años de prisión. Cumplió su condena en silencio, un fantasma que rondaba el bloque de celdas, contando historias de las viejas guerras de Chicago a jóvenes reclusos que apenas le creían. Fue liberado en 1956, un hombre libre de nuevo a la edad de 63 años. Pero la libertad es una maldición cuando no te queda nada. Estaba arruinado, estaba solo y estaba enfermo. Sin embargo, el viejo instinto de tomar lo que no era suyo se negaba a morir. Solo días después de su liberación intentó un último trabajo. Participó en un robo a un banco en Ansonia, Ohio. Fue un intento desesperado y amateur. Fue atrapado casi de inmediato. Esta vez no habría abogados, ni sobornos, ni escapes milagrosos. El juez le aplicó la pena máxima. Bugs Moran fue enviado a la penitenciaría federal de Leavenworth para morir. Mientras estaba sentado en su celda en 1957, el hombre que había sobrevivido a Dean O'Banion, Jaime Weiss e incluso a Al Capone comenzó a desvanecerse. Su cuerpo, una vez lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a peleas callejeras y tiroteos, estaba siendo devorado por el cáncer de pulmón. Se consumió en el hospital de la prisión, una frágil sombra del gángster que una vez había hecho que los presidentes se preocuparan por el estado de la Unión. En un giro irónico que ningún guionista se atrevería a inventar, la condición de Moran se volvió crítica a mediados de febrero. El 14 de febrero de 1957, exactamente 28 años después del día en que sus hombres fueron alineados contra una pared y masacrados en ese garaje de Chicago, Bugs Moran recibió la extrema unción. Permaneció con vida 11 días más, perseguido por los fantasmas del pasado, antes de finalmente dar su último aliento el 25 de febrero. No hubo titulares gritando su nombre. No hubo un coche fúnebre tirado por caballos con miles de dolientes alineados en las calles. No hubo arreglos florales de bandas rivales. George Bugs Moran murió solo, un número en un archivo federal. Cuando los guardias de la prisión inventariaron sus efectos personales, encontraron la suma total de una carrera criminal de 50 años. No eran pilas de dinero en efectivo o anillos de diamantes. Era una lista lamentable. 2 pares de gafas baratas, 2 pastillas de jabón, una navaja de afeitar en un estuche gastado, 4 paquetes de cuchillas y un solo documento legal.
Fue enterrado en una fosa común en el cementerio de la prisión, bajo una simple cruz de madera que ni siquiera llevaba su infame apodo. Bugs Moran fue el hombre que cazó a Al Capone. Fue el perro salvaje del North Side que se negó a someterse. Luchó contra la organización criminal más poderosa de la historia estadounidense hasta paralizarla durante casi una década. Pero al final, aprendió la lección más dura del hampa. Puedes sobrevivir a las balas, puedes sobrevivir a la policía y puedes sobrevivir a las guerras, pero no puedes sobrevivir al tiempo. El mundo siguió adelante y Bugs Moran se quedó atrás, la última víctima de una guerra que todos los demás habían olvidado. A finales de los años 30, George Bugs Moran se había convertido en un fantasma. Los periódicos de Chicago que una vez imprimieron su nombre en negrita en la portada habían pasado a nuevos villanos. Al Capone se estaba pudriendo en Alcatraz, su mente consumida por la sífilis, y la North Side Gang era un recuerdo, disuelta por la derogación de la prohibición y la adquisición corporativa del sindicato. Pero Bugs Moran todavía estaba por ahí, deambulando por el Medio Oeste como un lobo que había olvidado cómo cazar. Era un hombre fuera de su tiempo. El hampa había evolucionado. Los nuevos jefes, hombres como Paul Ricca y Tony Accardo, eran hombres de negocios que vestían trajes y se sentaban en salas de juntas. Se dedicaban a los sindicatos, el juego y los frentes legítimos. Moran, sin embargo, era una criatura de los años 20. Sabía cómo asaltar un camión y cómo disparar una metralleta Tommy, pero no sabía cómo dirigir una red de extorsión en un mundo que requería una calculadora en lugar de un silenciador. Negándose a retirarse e incapaz de adaptarse, Moran volvió a lo único que le quedaba, que eran sus manos. Se despojó del título de jefe y se convirtió en lo que era 40 años antes, un ladrón común. Pero ya no estaba robando manzanas, estaba apuntando a los bancos. En julio de 1946, Moran se encontró en Dayton, Ohio. Había reunido un nuevo equipo, pero no eran los legendarios Lads of Kilgavin. No había un Jaime Wise para planear la estrategia, ni un Vincent Drucci para proporcionar el músculo. Eran criminales de carrera con mala suerte, hombres como Virgil Summers y Alfeguela, que buscaban un golpe rápido. No eran soldados leales, eran autónomos desesperados. Pusieron su mirada en un mensajero de banco que llevaba un maletín con dinero en efectivo del Winters National Bank. Se suponía que sería un trabajo limpio, un arrebato y fuga que les daría suficiente dinero en efectivo para desaparecer durante un año. En una tarde húmeda de julio, la trampa se activó. Mientras el mensajero caminaba por la calle, Moran y sus hombres se acercaron con un destello de la vieja violencia. Empujaron al mensajero a un coche que esperaba, agarraron la bolsa y se alejaron a toda velocidad. Cuando contaron el botín en una casa de seguridad, ascendía a solo $10,000. En 1926, Bugs Moran habría gastado $10,000 en una fiesta de fin de semana. Le habría dado $100 de propina a un camarero solo por encender su cigarro. Ahora, a la edad de 53 años, estaba arriesgando 20 años de prisión por una suma que ni siquiera compraría una casa decente. El rey del North Side estaba luchando por migajas, pero el FBI estaba vigilando. El buró bajo J. Edgar Hoover nunca había olvidado a Bugs Moran. Habían fallado en culpar a nadie por la masacre del día de San Valentín y estaban ansiosos por cerrar el libro sobre la era de la prohibición. Cuando salió la descripción de los ladrones de Dayton, hombres mayores, bien vestidos, profesionales, los federales conectaron los puntos. Semanas después la red se cerró. Bugs Moran fue arrestado en Kentucky. La foto policial tomada ese día muestra a un hombre que ha envejecido 20 años en 10. Su cabello se está adelgazando, sus ojos están cansados y la mueca arrogante del gángster de Chicago se ha ido, reemplazada por la sombría resignación de un convicto de carrera. Fue condenado por el robo y sentenciado a 10 años en la penitenciaría estatal de Ohio. Durante los siguientes 10 años, Bugs Moran se desvaneció en el sistema penitenciario. La prisión en los años 40 y 50 era un lugar brutal e implacable, pero para Moran también era un escenario. Era una celebridad entre los reclusos. Jóvenes ladrones de coches y atracadores se reunían a su alrededor en el patio preguntando por los viejos tiempos. Querían saber sobre Dean O'Banion. Querían saber qué se sentía al disparar contra el Hawthorne Hotel. Querían saber si realmente tenía la intención de matar a Al Capone. Moran, generalmente un hombre callado, ocasionalmente les daba gusto. Mantuvo su inocencia con respecto a la masacre del día de San Valentín, repitiendo siempre su famosa frase de que solo Capone mata así. Pero en su mayor parte se mantuvo solo,
Hizo los trabajos de prisión asignados, comió la bazofia del comedor y vio pasar el calendario. 1947 llegó y se fue. Al Capone murió en Florida, un inválido delirante. Moran sobrevivió a su enemigo, pero fue una victoria vacía. Capone murió en una mansión rodeado de su familia. Moran estaba sentado en una celda de 6x8 en Ohio. En 1956, las puertas de la penitenciaría estatal de Ohio se abrieron y George Bugs Moran salió un hombre libre. Tenía 63 años. No tenía dinero. No tenía familia esperándolo. Su ex esposa, Lucille, se había divorciado de él hacía años, incapaz de soportar la vida de una amante de gángster. Su hijo había crecido y estaba distanciado. El Chicago que él conocía se había ido, pavimentado por el progreso y gobernado por el outfit, que lo habría matado en el momento en que pusiera un pie en el condado de Cook. Tenía dos opciones: encontrar un hogar de caridad y morir en silencio, o lanzar los dados una última vez. Bugs Moran era un jugador, así que eligió los dados. El 8 de noviembre de 1956, menos de un mes después de su liberación, Moran estaba de vuelta en un coche de huida. Se había reconectado con su viejo compañero de celda y cómplice, Virgil Summers. Junto con un tercer hombre planearon asaltar el Citizens Bank en Ansonia, Ohio. Si el trabajo de Dayton fue desesperado, el trabajo de Ansonia fue patético. Fue un atraco nacido de pura necesidad. Moran estaba arruinado. Necesitaba dinero para comida, para el alquiler, para ropa. Los grandes esquemas de construcción de un imperio se habían ido. Esto era sobre supervivencia. Asaltaron el banco un jueves, moviéndose con la rigidez de los ancianos. Agitaron sus pistolas, gritaron órdenes a los aterrorizados cajeros y agarraron el dinero en efectivo. Fue un asunto descuidado y frenético. Huyeron de la escena con el dinero acelerando por las carreteras rurales de Ohio. Pero ya no eran los Northsiders. No tenían coches nuevos esperando para cambiarse. No tenían alguaciles corruptos en la nómina para desviar la persecución. Eran solo 3 ex-convictos en un sedán. La policía los atrapó casi de inmediato. No hubo tiroteo. No hubo persecución a alta velocidad por las calles de la ciudad. Fueron detenidos y se rindieron sin disparar un tiro. Cuando los agentes del FBI sacaron a Moran del coche, al principio no lo reconocieron. Parecía un abuelo que se había perdido de camino a la tienda de comestibles. Fue solo cuando pasaron sus huellas dactilares que la máquina de teletipo gritó el nombre que una vez había aterrorizado a una nación. El hombre que cazó a Al Capone había sido atrapado robando un banco de un pequeño pueblo por Calderilla. El juicio fue rápido. No hubo un abogado defensor de alto precio esta vez, ni manipulación del jurado ni jueces sobornados. Moran se paró ante el tribunal, un anciano calvo y frágil con un traje barato, y se declaró culpable. El juez lo sentenció a 10 años. Para un hombre de 63 años con problemas de salud, fue una sentencia de muerte. Y Moran lo sabía. Mientras lo sacaban esposado, no maldijo a la corte. No amenazó al fiscal. Simplemente caminó, con la cabeza baja, aceptando lo inevitable. Fue enviado a la penitenciaría federal de Leavenworth, en Kansas, una de las prisiones más duras del sistema federal. A su llegada, Moran fue procesado como cualquier otro recluso. Fue desnudado, duchado y se le dio un número. Los guardias de admisión notaron que estaba en malas condiciones físicas. Tenía una tos persistente. Estaba perdiendo peso. Los médicos de Leavenworth realizaron pruebas. El diagnóstico fue sombrío. Cáncer de pulmón. Terminal. Los años de puros, el estrés y el aire de la prisión lo habían alcanzado. El diablo dentro de él finalmente lo estaba devorando. Para febrero de 1957, Moran fue trasladado a la sala del hospital de la prisión. Pasó sus últimos días en una cama de metal, mirando al techo. La ironía del calendario fue cruel. A medida que se acercaba febrero, la condición de Moran empeoraba. Entraba y salía de la conciencia. El 14 de febrero de 1957, exactamente 28 años después del día en que 7 de sus hombres habían sido alineados contra una pared en un garaje de Chicago y masacrados, la muerte volvió a llamar. Pero esta vez, Moran no corrió. Pidió un sacerdote. El padre Edward Scullion, el capellán de la prisión, acudió a su cabecera. El hombre que había guerreado con las leyes del Vaticano, que había matado y ordenado asesinatos, que había sido excomulgado de la raza humana por sus propias acciones, buscó la redención. Recibió la extrema unción. Confesó sus pecados. Aguantó 11 días más. El 25 de febrero de 1957, en las primeras horas de la mañana, George Bugs Moran dejó de respirar.
Tenía 63 años, no había familia en su cabecera, ningún exmiembro de la banda sosteniendo su mano. Solo el zumbido de la ventilación de la prisión y la mirada indiferente de un guardia en el turno de noche. La administración de la prisión contactó a sus parientes, pero nadie reclamó el cuerpo. El hombre que había controlado millones de dólares en alcohol ilegal, que había sido dueño de las calles del North Side de Chicago, fue declarado indigente. En una fría mañana de Kansas, un sencillo ataúd de madera fue bajado a una tumba en el cementerio de la prisión. No había flores, no había elogio. El inventario de su patrimonio fue registrado por el alcaide. 2 pares de gafas, 2 pastillas de jabón, una navaja de afeitar en un estuche gastado, 4 paquetes de cuchillas de afeitar, un solo documento legal sobre su apelación y $0 en efectivo. Bugs Moran fue el último de los gigantes. Fue el único hombre que miró a Al Capone a los ojos y no parpadeó. Sobrevivió a las guerras que mataron a O'Banion, Weiss y Drucci. Sobrevivió a la masacre, sobrevivió a la depresión. Pero no pudo sobrevivir al silencio. Al final no murió como un gángster, murió como un fantasma. Cuando el garaje de la SMC Cartage Company, en el 2122 de North Clark Street, fue finalmente demolido en 1967, las multitudes se reunieron para ver caer los ladrillos. Buscaban recuerdos, con la esperanza de llevarse a casa un pedazo de la pared manchada de sangre donde 7 hombres habían sido masacrados el día de San Valentín. Pero George Bugs Moran ya llevaba 10 años muerto, enterrado en una tumba que ni siquiera tenía su nombre. La demolición de ese garaje fue la última anulación física de la North Side Gang, el cierre de un capítulo escrito con pólvora y gasolina. Para entender la tragedia de Bugs Moran, hay que mirar lo que dejó atrás, o más bien lo que no dejó atrás. Al Capone dejó un legado que se convirtió en una marca global. Su nombre es sinónimo de los locos años 20. La organización que Capone construyó, el Chicago Outfit, evolucionó hasta convertirse en una máquina corporativa que controlaba los casinos de Las Vegas e influía en las elecciones presidenciales. Pero Moran no dejó nada, ni imperio, ni fortuna, ni dinastía. Murió con 2 pastillas de jabón y un par de gafas rotas. Esta disparidad no fue solo mala suerte, fue un fracaso de la evolución. Bugs Moran fue el luchador callejero definitivo en una era que se estaba volviendo rápidamente corporativa. En los años 20, ser un gángster significaba ser el tipo más duro de la habitación. Significaba asaltar camiones, lanzar granadas de mano y asomarse por los coches de turismo con una subametralladora Thompson. En ese mundo, Moran era un rey. Era intrépido. Fue el único hombre que pudo mirar el aterrador poder del ejército del South Side y negarse a parpadear. Pero cuando la prohibición terminó en 1933, las reglas cambiaron de la noche a la mañana. Los mafiosos inteligentes, hombres como Frank Nitti, Paul Ricca y Tony Accardo, se dieron cuenta de que la violencia era mala para los negocios. Cambiaron sus fedoras por trajes de negocios. Se metieron en sindicatos, gestión de residuos y juegos de azar legales. Entendieron que el verdadero poder no estaba en el cañón de una pistola, sino en el trazo de un bolígrafo. Bugs Moran nunca aprendió esa lección. Siguió siendo un asaltante en un mundo de directores ejecutivos. Era un dinosaurio viendo caer el meteorito, incapaz de comprender por qué sus garras y dientes ya no inspiraban respeto. Su odio por Al Capone lo definió, pero también lo limitó. Moran fue impulsado por un retorcido sentido de superioridad moral. Se veía a sí mismo como una clase de criminal superior a los italianos. Se negó a dirigir redes de prostitución, citando su fe católica, incluso mientras estaba abatiendo a tiros a sus rivales en la calle. Esta rigidez fue su perdición. Mientras el outfit se diversificaba, Moran se mantuvo fiel a su código de robo y contrabando de alcohol, y cuando el alcohol se legalizó, su imperio se evaporó. Hay una profunda tristeza en la última década de su vida. La imagen del que alguna vez fue temido rey del North Side, robando a un mensajero de banco por Calderilla en Ohio, es una clara ilustración de lo bajo que cayó. Despoja al mito del gángster de su glamour. No hubo gloria en la prisión de Leavenworth. No hubo dignidad en morir de cáncer en una sala de la prisión, rodeado de extraños que solo conocían su nombre por viejos periódicos. Sin embargo, a pesar de su ignominioso final, George Bugs Moran sigue siendo una figura de fascinación. En una ciudad de políticos corruptos y policías comprometidos, él fue la única fuerza que no pudo ser comprada. Fue el comodín. Representó el espíritu caótico, violento e indomable de la era del jazz. Fue el hombre que sobrevivió a lo insuperable. Sobrevivió a Dean O'Banion. Sobrevivió a Jaime Weiss.
sobrevivió a Vincent Drucci, y quizás lo más importante para él, sobrevivió a Al Capone. Capone murió un inválido delirante, su mente destruida por la sífilis, atrapado en su mansión de Florida. Moran murió un pobre, pero murió con su mente intacta, todavía clamando inocencia, todavía luchando contra la ley, todavía el terco chico de Minnesota que se negó a seguir las reglas. Hoy, la floristería donde Dean O'Banion fue asesinado es un estacionamiento. El garaje donde ocurrió la masacre es un jardín de un hogar de ancianos. La Holy Name Cathedral todavía lleva las cicatrices de las balas destinadas a Jaime Wise. Estos son los recordatorios físicos de una guerra que convirtió a Chicago en la capital mundial del crimen. Y en el centro de esa guerra se encontraba Bugs Moran, el hombre que cazó a la presa más grande del hampa estadounidense. La historia pertenece a los vencedores, y en los anales del crimen organizado, el Chicago Outfit ganó la guerra. Pero si escuchas de cerca las historias de la ciudad de los vientos, todavía puedes escuchar el eco del North Side, todavía puedes escuchar el rugido de los coches de turismo y el traqueteo de las metralletas Tommy. Y todavía puedes ver la sombra de Bugs Moran, el último de los señores de la guerra irlandeses, de pie en medio del humo, negándose a arrodillarse.